Bienvenidos a Aprenda en Casa 2. Yo soy Leslie Mendívil y me da mucho gusto que nos acompañen en una sesión más de la asignatura de Lengua Materna de primer grado de secundaria. Y me da también gusto presentarles a la profesora Cristina Mosco Alfonso, quien va a dirigir nuestro aprendizaje en esta ocasión. Maestra, ¿cómo está? Bien. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Espero se encuentren muy bien. Espero que estén completamente dispuestos y preparados para el trabajo importante que vamos a desarrollar en esta maravillosa sesión. Y si se preguntan por qué estoy usando tantas palabras que califican a otras, es porque justamente de eso nos vamos a ocupar en esta sesión. En este espacio que vamos a compartir, trabajaremos el aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios. Y nuestro propósito será reflexionar sobre el uso de ciertas frases o adjetivos para referirse a las personas y a los hechos y cómo contribuyen a formar una imagen de estos. ¡Qué interesante, maestra! Suena a una gran información. ¿Ves? Tú también ya estás usando adjetivos como interesante y gran información. Ténganlos presentes, porque conforme avance la sesión, los iremos analizando y usaremos más. Por lo pronto, ¿nos puedes ayudar mencionando los materiales que vamos a utilizar, por favor? Claro que sí, maestra. Para esta sesión necesitarán su cuaderno, su libro de texto, plumas, colores. Para que la información les quede más clara, recuerden tomar notas de las ideas que les parezcan de mayor relevancia para entender el aprendizaje esperado. Así, si hay algo que no hayan terminado de entender, pueden consultar lo que escribieron y cotejarlo contra la información contenida en su libro de texto. Y por supuesto, consultarlo con su profesora o profesor. Alumnas y alumnos. Como mencionábamos, vamos a hablar sobre las notas informativas y reflexionaremos sobre algo que forma parte importante del lenguaje en una noticia. ¿Tú lees o ves muchas noticias? No tantas. Algo me pasa con la sola palabra que nada más la pienso y me vienen a la mente cosas muy serias y noticieros en los que todo el mundo habla con mucha solemnidad. Sí. Generalmente, las noticias se deben tratar o mencionar con seriedad y objetividad. ¿Qué es eso de objetividad? La objetividad en las noticias quiere decir que no refleja ningún punto de vista o postura. Solo se dice lo que pasó, sin ninguna posición ante la noticia o juicio de valor para calificar lo sucedido o a las personas que participan. Pero como bien sabemos, la noticia debe de llamar la atención de su lector. Por lo tanto, los medios de comunicación utilizan adjetivos calificativos y frases adjetivas para dar énfasis a ciertos aspectos de lo sucedido, pero sin reflejar una opinión. Para que vaya quedando más claro el contenido de esta sesión, les invito a que repasemos nuestros aprendizajes previos sobre los adjetivos y frases adjetivas en las noticias. Les pido que tengan en mente todo aquello que hayan aprendido sobre estos temas en su vida cotidiana y en el ámbito escolar. Y ya con esto muy presente, les invito a que respondan en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es una frase adjetiva? ¿Qué relación consideras que existe entre la noticia y las frases adjetivas y los adjetivos? Bueno, maestra, así de primera vista y recordando lo que hemos visto en sesiones y escuchado por ahí, me parece que los adjetivos son palabras que sirven para calificar, para decir algo sobre un sustantivo. Las frases adjetivas me imagino que cumplen una función similar, pero no son una sola palabra, sino varias. Y ya dijo usted hace un momento que las frases adjetivas y los adjetivos se usan para atraer la atención del público, ¿no? Exactamente. Lo sintetizaste muy bien. Los adjetivos y las frases adjetivas dan énfasis a una noticia, como que la dibujan y nos facilitan imaginar escenarios, las personas involucradas o el hecho mismo.
Eso no lo entiendo muy bien. ¿Qué puede hacer una palabra para que sucedan todas esas cosas que dice? Pues es que las palabras tienen muchos poderes, como ya sabemos en esta materia de lengua materna. Mira, vamos a ver un ejemplo para que te quede más claro. Aquí hay una nota informativa sobre algo que sucedió ayer en una región de Oaxaca. ¿Me ayudas a leerla? Claro que sí, maestra. El día de ayer, en una colonia de la capital de Oaxaca, hubo una fuerte incertidumbre por la súbita carencia de la red de Wi-Fi. Esto afectó a un amplio número de personas de dicha colonia. Los habitantes estaban sumamente preocupados debido a que la mayoría utiliza esa red para conectarse a sus trabajos o para estudiar. Muchos de ellos intentaron repetidamente solucionar el problema de conexión. Se dice que fue un problema general, pero este hecho recurrente ha causado gran molestia. ¿Qué te parecen las palabras que usa? ¿Te parece fácil o difícil imaginarte lo que sucedió o cómo sucedió? Fácil, maestra. Mientras iba leyendo me iba imaginando a los habitantes de esta región muy preocupados y angustiados por esta falla y cómo intentaban solucionar las cosas, pero nada se arreglaba. Y bueno, claro, como también pude imaginarme su angustia y su impotencia por el hecho de que esto ocurra con frecuencia. ¿Y cuáles fueron las frases que te ayudaron a imaginar el contexto? Por ejemplo, fuerte incertidumbre, súbita carencia, amplio número de personas, problema general, hecho recurrente. Pienso que a veces usamos las palabras así como si nada, sin darnos cuenta de todo lo que podemos hacer con ellas. Sí, es muy buena reflexión, pero no te distraigas. Sigamos en esto de las frases adjetivas y los adjetivos. Como te diste cuenta, estas frases contienen adjetivos que ayudan a reconstruir la escena de los hechos en nuestra mente. Nos dan elementos para que nosotros echemos mano de nuestros referentes y entendamos mejor qué fue lo que sucedió y cuál fue su trascendencia. Para que esto quede más claro, te invito a ti y a todos los que están siguiendo esta sesión a ver el siguiente video, donde seguiremos analizando la relación que hay entre los adjetivos y las notas informativas. Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Cocina de Autor. El día de hoy en nuestra sección El Café de las Musas, hablaremos sobre las palabras y frases que funcionan como adjetivos, para lo cual contamos con la presencia de Truman Capote, periodista y escritor estadounidense, distinguido por ser uno de los padres del llamado Nuevo Periodismo y reconocido por su obra A Sangre Fría. Gracias por la invitación. También nos acompaña Margaret Fuller, crítica literaria, activista social y maestra, considerada una de las primeras periodistas de Estados Unidos, directora de la revista El Dial. Es para mí un honor estar en este programa. En esta oportunidad, queremos que nos hablen sobre el uso de las palabras para describir personas y situaciones. Los invitamos a pasar al balcón para que nos compartan su experiencia. ¿Nos podrían explicar qué son los adjetivos? En términos generales, los adjetivos son palabras que modifican al sustantivo, le aportan diferentes significados y resaltan sus propiedades o cualidades. Por otro lado, los textos descriptivos, en los que se emplean adjetivos de manera constante, expresan las cualidades tanto externas como internas de personas, cosas o situaciones. Yo he empleado los adjetivos en mis textos periodísticos, como en el siguiente, que trata sobre los cambios en la educación de las mujeres. En 1845, la fundación de buenas escuelas locales en Nueva Inglaterra, a cargo de personas sensatas e inteligentes para atender las necesidades propias del lugar y del momento. Fue un hecho importante para mejorar la educación de las niñas. Con estas acciones se abrió ante ellas una vida nueva para mujeres nuevas que debían adaptarse a los nacientes cambios sociales. Podemos notar que las palabras que acompañan al sustantivo lo modifican. ¿Sabías que la palabra adjetivo surge del latín adjectivum, que significa vecino?
Eso explica por qué el adjetivo siempre va junto al sustantivo. Pero además del adjetivo, están las frases adjetivas formadas por un adjetivo que funciona como el núcleo de la frase y otros adjetivos, adverbios o preposiciones que también lo complementan. Las cuales cumplen una función descriptiva. Me gustaría tomar como ejemplo un fragmento de un reportaje que escribí. Hace muchos años, en los campos del sur del país, había granjas donde las mujeres ponían mesas muy grandes, a las que casi todos los forasteros de paso, los predicadores itinerantes, los afiladores de cuchillos muy brillantes, los trabajadores errantes, eran bienvenidos a sentarse ante un, en extremo, suculento almuerzo. En tu reportaje, podemos ver cómo las frases adjetivas nos dan información adicional sobre las cualidades o características del sustantivo. Al escribir, es importante reconocer que los adjetivos y las frases adjetivas son indispensables cuando se hace una descripción detallada de hechos, lugares y personas. Así es. Los adjetivos y frases adjetivas en una nota informativa son herramientas para transmitir información de manera más precisa. Muchas gracias, Margaret Fuller y Truman Capote, por ayudarnos a descubrir el tipo de palabras y frases que se usan para describir. Despidamos nuestro programa con esta frase de José Martí. El adjetivo ha de ser matemático, geométrico, escultórico. Debe encajar exactamente en la frase, tan exactamente que no pueda quitarse sin quitar la idea misma. Este fue su programa Cocina de Autor. ¡Hasta la próxima! Como acabamos de ver, los adjetivos expresan las cualidades de las personas, objetos, situaciones, mientras que las frases adjetivas dan información adicional sobre las cualidades o características de algo, lo que permite crear imágenes en nuestra mente sobre lo que sucedió y sobre quienes participan en esta nota informativa. Ahora, les recuerdo algo que dijimos al inicio sobre que las noticias tienen un carácter objetivo, es decir, solo buscan informar lo sucedido sin dar un juicio de valor. Maestra, pero ahí me surgió una duda. ¿Cómo es que vamos a hablar de las frases adjetivas que califican o dicen las cualidades del sustantivo si las noticias no tienen una postura? Porque en este caso los adjetivos y las frases adjetivas tienen una función: demostrar al lector una idea explícita de los hechos y de quienes participan en ellos. Su finalidad no se centra en describir el hecho en sí o decir si está de acuerdo en ello o no. Entiendo. Entonces, los adjetivos nos pueden ayudar a dar más realce a la noticia para que sepamos específicamente qué pasó. Correcto. Vamos a ver fragmentos de algunas noticias. Observa y pon mucha atención en las frases. ¿Me podrías ayudar a leerlas? Por supuesto. Las circunstancias en las que viven algunos niños en nuestro país no son nada insignificantes. La noticia con datos bastante abrumadores sobre lo que aqueja a México esta mañana. Tomar clases a distancia es un hecho sin precedentes en todo el mundo. Este hecho relevante para todo el estado de Oaxaca impacta a México. Gracias. Ahora las voy a leer, pero lo haré sin las frases o adjetivos para que hagas una comparación entre lo que leíste tú y lo que leí yo. Fíjate cómo cambian. Las circunstancias en las que viven algunos niños en nuestro país. La noticia con datos sobre lo que aqueja a México esta mañana. Tomar clases a distancia es un hecho en todo el mundo. Este hecho para todo el estado de Oaxaca impacta a México. Estoy segura que pusiste mucha atención y que hiciste la comparación en unas y en otras. ¿Qué notaste en estos fragmentos?
No sé bien cómo explicarlo, pero digamos que las oraciones del primer ejemplo me parecieron más interesantes, menos planas. Es una buena manera de explicarlo. Vamos a ver. Empecemos por recordar que la frase adjetiva está compuesta por un adverbio y por un adjetivo calificativo. En la primera oración, nuestro adverbio sería nada y el adjetivo calificativo insignificantes. Observa cómo no es lo mismo decir la noticia con datos bastante abrumadores sobre lo que aqueja a México esta mañana a decir la noticia con datos sobre lo que aqueja a México esta mañana. En el primer caso, la frase adjetiva bastante abrumadores contribuye a darle más peso a toda la oración, además de llamar más la atención del lector. Ah, sí, ya veo. En la segunda oración, al eliminar la frase adjetiva bastante abrumadores, ya no se habla de cómo son los datos, ni se enfatiza en su gravedad. Es decir, sin este adjetivo, yo tengo menos información de lo que sucedió y el discurso tiene menos fuerza. Efectivamente. Me recuerda una noticia sobre los ciclistas con la que me encontré, hojeando uno de los libros de texto. Decía más o menos así: altamente vulnerable el peatón en la capital. La falta de cultura vial y la invasión de espacios peatonales originan trágicos percances. Qué bueno que lo recordaste. Este encabezado nos ayudará a hacer otro análisis sobre los adjetivos y frases adjetivas en las notas informativas. Si analizamos muy bien, podemos ver nuevamente que el adverbio modifica al adjetivo, dándole más fuerza. La palabra altamente, la cual es un adverbio de modo, hace un cambio en el mensaje, ya que intensifica el hecho de que el peatón es vulnerable y lo lleva a un nivel más alto, altamente vulnerable. Asimismo, la palabra trágicos, que es un adjetivo, modifica con un nivel mayor a los percances. Es decir, no solo son percances, sino que son situaciones que pueden ser fatales, no solo cosas que pasan, sino que tienen consecuencias graves. Con estos ejemplos, maestra Cristina, me queda más claro que los adjetivos y frases adjetivas tienen una función muy importante en las notas informativas. Número 1, tiene la función de crear la escena en la imaginación. Número 2, sirve para enfocar la atención en ciertos aspectos de la noticia, dándoles más énfasis. Muy bien, estás entendiendo muy bien. Y para seguir afianzando los aprendizajes, les propongo que hagamos todos juntos un reto. El reto consiste en lo siguiente. Yo les leeré la siguiente nota informativa y Leslie nos ayudará a ubicar las frases adjetivas y los adjetivos para que posteriormente ustedes completen este cuadro, en el que describirán qué situación, lugar o persona modifica en la nota y si su función es dar énfasis o crear una imagen. ¿Están listos? ¡Listos, maestra! No, mejor espere. Sería importante que les mostráramos un ejemplo del ejercicio. Tienes razón, Leslie. Muy bien, veamos el ejemplo. La competencia de videojuegos fue sumamente atrayente para los amantes de este mundo del entretenimiento digital. Si se dan cuenta, la frase adjetiva es sumamente atrayente. ¿Qué es lo que está modificando? A la competencia de videojuegos. Muy bien, entonces esta respuesta la anotaríamos aquí. ¿Cuál podría ser su función? ¿Dar énfasis o crear una imagen? Yo creo que ambas, porque enfatiza la competencia de videojuegos y además esto me permite que me imagine qué tan ruidosa o concurrida pudo estar esta competencia. Correcto, Leslie. Por lo tanto, palomearíamos los dos aspectos. Espero haya quedado clara la indicación del reto. Ahora sí, manos a la obra. Leeré la noticia. Presentan un programa para detectar el acoso escolar. Un problema muy grave dentro del ámbito estudiantil es el acoso escolar. Para prevenirlo, es posible identificar las señales que los propios alumnos emiten mediante sus gestos. En ocasiones, un gesto profundo dice más que cualquier palabra.
Por eso se ha creado un programa informático que aprende a identificar gestos de desprecio, de arrogancia o de asco de un posible acosador, o el dolor, el miedo y la tristeza de un niño maltratado. Y si se identifica a tiempo, se puede prevenir el maltrato. Nada de pensar que las peleas en el patio o el parque son cosas de niños. Ahora, ¿nos puedes resaltar las frases adjetivas y los adjetivos? Por supuesto, maestra. Resaltaré muy grave, estudiantil, posible, propios, muy profundo y maltratado. Muy bien. Ahora les pido, queridas alumnas y alumnos, que ustedes describan qué modifican estas palabras en el mensaje y cuál es su función, si resaltar o crear imágenes. Parece un reto muy difícil, maestra Cristina, pero ya que uno lo piensa y que mira con cuidado las oraciones, va quedando más claro. Espero que así sea y espero que ustedes en casa también hayan seguido este reto y los contenidos que les hemos presentado. Ya saben que si necesitan aclarar alguna idea o concepto, pueden acudir a su libro de texto de lengua materna, buscar el aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios, en específico la sección Reflexionar, sobre el uso de ciertas frases o adjetivos para referirse a las personas o a los hechos y cómo contribuyen a formar una imagen de estos y despejar sus dudas. Si fuera necesario, también pueden acudir a su maestra o maestro. Por ahora, nosotros hemos llegado al final de este trabajo. ¿Quieres ayudarnos a retomar lo que aprendimos en esta sesión? Claro que sí, maestra. Vamos a ver. Durante la sesión reflexionamos sobre el uso de adjetivos o de ciertas frases que funcionan como adjetivos para referirse a las personas y a los hechos. Sobre todo nos enfocamos en cómo estos adjetivos y frases adjetivas nos ayudan para formarnos en la mente una imagen de estos hechos. Para estudiar esto, revisamos varios ejemplos de notas informativas y noticias y descubrimos que no es lo mismo decir una noticia que decir una gran noticia. Y desde luego, no es igual decir una lamentabilísima noticia. Estas frases modifican el mensaje y contribuyen a que los lectores o el público del medio informativo tengamos una idea más clara y vívida de aquello que nos están narrando. También concluimos que hay adjetivos y frases adjetivas que dan énfasis, como en el ejemplo de bastante abrumadora, y otras que aclaran una imagen, como en el ejemplo de gesto muy profundo. Muy bien. Se ve que soy una excelentísima maestra. Más bien creo que mis capacidades de aprendizaje son asombrosas, maestra. ¿O las dos? Ni usted ni yo. Bueno, sí, yo creo que las dos, sobre todo porque usaste muy bien las frases adjetivas en esta oración. Te agradezco que nos hayas apoyado con esta sesión y a ustedes, alumnas y alumnos, esperamos que no les haya quedado ninguna duda respecto al aprendizaje esperado. Además de revisar su libro de texto y comentar sus dudas con su profesora o profesor, les recuerdo que pueden consultar las fichas de repaso y los ejercicios que están disponibles en la página de Aprende en Casa 2. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.